buenas tardes. Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Agradezco mucho a nuestra invitada del día de hoy, que es Carlita Flores, presidenta de Líderes del Mañana dentro de la comunidad de Exatec. Es un honor, es un gusto, Carla, que estés con nosotros. Eh, Su liderazgo representa mucho más que un cargo, encarga el compromiso con la educación como motor de transformación social, la convicción de que el talento no debe de tener barreras y la responsabilidad de retribuir a la sociedad las oportunidades recibidas. A través de su trabajo, Carla impulsa historias de esfuerzo, resiliencia y excelencia académica, fortaleciendo una red de apoyo que cree firmemente en el poder de los jóvenes para cambiar su entorno. Esta entrevista es una invitación a conocer su visión, su experiencia y el impacto que desde la filantropía educativa está construyendo para el presente y el futuro de México. Gracias, Carla, de nuevo por aceptar la invitación. Qué gusto que todos los chicos y no tan chicos conozcamos tu historia, que evidentemente es una historia que si podemos definir un valor primordial es el de la determinación. Me encanta escuchar a chicas como tú que están pujantes y que además no olvidan la parte del voluntariado y de su compromiso social. Gracias, Carla. Un poquito de tu currículum. Le vamos a pedir a Fer que nos lea y que nos comparta en esta entrevista si nos permites. Adelante, Fer. Dale, pues un segundo, nada más aquí. Veo. Y ya lo tenía previsto, pero se me fue por acá, no sé, hombre. Podcast. Ay, aquí está. No te preocupes, Fer. No es muy extenso. Bueno, más o menos. Bueno, Carla Flores, pues bueno, tiene una licenciatura en Administración Financiera, ¿no? Lo que conocemos como LAF en el TEC de Monterrey. También tiene un diploma de posgraduado en Ciencia de Datos. En experiencia, pues tiene un montón de experiencia. O sea, dice no es tan extenso, pero la verdad es que sí. Eh, fue Key Accountant Manager en Confío. Este, ha trabajado como consultora financiera en IT Mati. Ha estado en la evaluación de nuevos proyectos en Snowball MX y también ha trabajado como Key Accountant Manager en Banverde, ¿no? Pero bueno, cabe destacar que uno de los temas que trae Carla, pues es que además de toda la experiencia y todo lo que ya les he comentado, también pues es una de las graduadas de Líderes del Mañana y además es presidenta exateca a nivel nacional de los Líderes del Mañana. Entonces, pues bienvenida y bueno, ahí a nombre de Exatec Oaxaca. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra entrevista, Carla. Y pues cedo la palabra, te cedo la palabra y luego a Lupita. Adelante. Vamos a empezar, Carlita, a explorar un poco sobre tu origen y tu contexto personal. Antes de convertirte en líder del mañana, ¿cómo era tu contexto familiar y qué significaba para ti la posibilidad de estudiar en el TEC? O si ya la tenías vislumbrada o cómo estaba tu mentecita en ese entonces. Sí, claro que sí, Lupita y Fernando, pues muchísimas gracias por la oportunidad de venir a explorar un poquito de mi perfil y como bien comentas, el testimonio vivo, ¿no? De que el programa en 2015, que fue cuando me fue otorgada la segunda generación de líderes del mañana como distinción académica, pues creo que ya habla de una década, ¿no? Donde he podido reflexionar sobre qué fue lo que impulsó desde mi contexto, como tú dices, desde mi mente, en ese momento un poquito más adolescente en cuanto a las intenciones que uno como joven tiene, ¿no? Para transformar su realidad. Entonces, en mi contexto o en mi familia, mi origen, si bien no fue
el más privilegiado en condición socioeconómica para poder pagar la colegiatura del TEC, pues sí venía de una formación bastante orientada o anclada a la educación como vehículo de transformación, ¿no? Mi familia precisamente, ellos son por parte de mi mamá y mi papá oaxaqueños, mi mamá creció en la costa y regresó aquí o vino a trabajar a Acapulco para poder brindarle mejores oportunidades, ¿no? Tanto a ella como a su familia. Y de igual forma, pues ahora yo trato, ¿no? De dar ese mismo salto yendo de Acapulco a Ciudad de México para poder estudiar en el campus del mismo nombre. Y yo creo que en ese entonces que digo, no, sí, ahorita conocen muy poco a lo mejor del testimonio de egresados o de alumnos activos, en ese entonces era una leyenda urbana, ¿no? Prácticamente, que es imposible que el TEC de Monterrey haga una apuesta tan grande a la filantropía como lo era en ese entonces, ¿no? A costo perdido la colegiatura de toda una carrera. Entonces fue desde ahí empezar a romper el techo que parecía inalcanzable en cuanto a lo que se decía en ese entonces, ¿no? Que el talento no depende del código postal y la apuesta a este objetivo de transformación lo hizo Eugenio Garza Sada en la institución del TEC como universidad mexicana, pero también lo hacen hoy, ¿no? Exatex y mentores que se están sumando a este proyecto para que desde las donaciones hasta el acompañamiento, pues cada vez sea una historia menos fantasiosa y más real. Entonces yo creo que así definiría lo que ha significado toda esta trayectoria ahora como egresada para mí el estudiar en el TEC. ¿Alguien que te acompañara, Carla, algún mentor, alguien que te impulsara? ¿O cómo fue que conociste la beca? ¿O desde cuándo tuviste noción de que la beca existía y que pudiera o no ser alcanzable, pero de que existía y que a lo mejor ya empezaba a estar en tu radar? Sí, claro que sí. Yo creo que empezó la ilusión por esos exatex, ¿no? Que eran profesores de preparatoria. En ese entonces había muchos, todavía muchas más preparatorias, ¿no? O educaciones del nivel medio superior en Acapulco. Y ellos eran como quienes te impulsaban, ¿no? Según los objetivos o la visión que tú trajeras en la juventud, ellos te motivaban a buscar. Digo, desafortunadamente no alcancé la primera generación de líderes del mañana por la misma novedad que significó el introducir este esquema en ese entonces, hace más de 10 años, pero sí escuché o vi publicidad de la segunda, que no es como tal que yo me acercara, porque ni siquiera tenía como el ánimo de ir a preguntar, sino que en ese entonces el TEC fue de las primeras eh, eh, organizaciones en implementar la tecnología de publicidad a través de redes y salían, ¿no? En anuncios de Facebook o como publicidad, ¿no? En notas informativas de el TEC de Monterrey te regala 1 millón de pesos, ¿no? Para que avances con tu educación. Y entonces me pareció muy interesante esa publicidad. Todo el proceso lo hice en línea, a pesar de que estaba yo ya estudiando en Ciudad de México en la UNAM, pero quedaba, ¿no? La intención o el deseo de escuchar esas anécdotas de éxitos que otros Exatec habían tenido en mi comunidad y ahí fue donde empezó el trayecto para aplicar. Entonces, si bien no había alguien como cercano que me invitara a hacer el proceso desde dentro, siempre hubo testimonios, ¿no? Inquietudes tanto familiares como de la academia a poder terminar ese proceso. O sea que tuviste mucha inspiración, mucha por parte de tus profesores. Y platícame, ¿en este proceso presentaste algún proyecto social, algún ensayo, algunas entrevistas? ¿Cómo fue? Sí, claro que sí. Antes el proceso, a pesar de que era muy tecnológico, pues como bien son las redes de información del TEC, sí había un componente muy humano que era pues presentar ensayos, ¿no? Escritos, no solo en el dispositivo, sino también narrados en cuanto a qué haríamos nosotros si se nos fuera asignada una beca de tal magnitud, ¿no? En una educación de visión global y el proyecto como tal que yo, ahorita son muchísimo más exigentes, ¿no? En estructuras, hay organizaciones civiles ya, Mm, asociaciones civiles, ¿no? Que tienen proyectos ya monetarios increíbles, pero en ese entonces la novedad era tener como la intención de ujú. poder trabajar, ¿no? Con un proyecto en nuestra comunidad y en este caso, además de los ensayos o entrevistas, que uno sí tiene que mostrar, obviamente, un intelecto acorde, ¿no? A los requerimientos de una universidad tan importante,
me dedicaría 100%, ¿no? A ese nivel de desarrollo, sino un desarrollo más como consciente en cuanto a la empatía, ¿no? Que sentíamos en ese entonces por nuestros proyectos o nuestra comunidad de origen. Entonces, el compromiso de regresar a nuestra comunidad, todo eso que nos fue adquirido a través de la educación, exigía la presentación de al menos un prototipo de proyecto, ¿no? Entonces, durante la secundaria y preparatoria, yo fui muy apegada a lo mejor a la labor de las misiones que se hacen cuando en Semana Santa universidades eclesiásticas o no, pero que se sumaban a la labor de donación, pues iban, ¿no? A campañas de sanidad, de abastecimiento de agua, de víveres. Entonces, todo ese, en mi preparatoria, todo ese recurso financiero provenía de actividades de venta, de comercialización, de difusión de eventos. Y la causa era donar 100% de la utilidad a este tipo de proyectos, ¿no? De apoyo a comunidades en Guerrero que por cuestiones climáticas últimamente, de inseguridad, pues se han visto afectadas. Entonces, mi intención era volver ese proceso de acopio o de arroyo, de desarrollo de comunidades lo menos dependiente, ¿no? De organizaciones con algún tinte religioso o político, cual sea, ¿no? Sino que yo veo que a través de el emprendimiento y el desarrollo de la industria, del comercio, pues se puede, ¿no? Beneficiar a las cadenas productivas. Entonces, eso es hoy, esa es la labor de consultoría que hago hoy y que comenzó precisamente, ¿no? Como un sueño, con una idea de, si yo tuviera las herramientas necesarias para medir un impacto social, pudiera impulsar este discurso, no solo en promesas políticas o de intereses particulares, sino un verdadero impacto, ¿no? Que no solo provenga del voluntariado, sino de decisiones diarias en nuestros hábitos de consumo, ¿no? Así que yo creo que si antes solo tenía la intención, ahorita solo nos dedicamos con una formación universitaria a llevarlo a cabo en la práctica. ¿Qué recomendarías, Carlita, preparar con anticipación a los muchachos que deseen participar en esta beca? O sea, ¿qué tienen, en qué se tendrían que preparar y qué errores podrían ellos evitar? Sí, claro que sí, yo ahí pensaría que la principal recomendación es no desistir. Muchos de nuestros compañeros no quedan ni a la primera o a la segunda oportunidad o igual. Muchas veces son muchos los obstáculos que uno tiene que vencer para poder siquiera, ¿no? En ejemplo, en mi caso, ¿no? Llegar a la sede, que era Ciudad de México, que a pesar de que yo ya vivía ahí o estaba cada vez más cerca, el ir a presentar exámenes, entrevistas, por momentos me desanimaba. O sea, yo decía, es que esto no es algo quizás en lo que yo pueda cumplir, a lo que estoy acostumbrada, con lo que me hayan enseñado a soñar, entonces el romper esa barrera de la limitante material es el primer paso, ¿no? O sea, no desistir ante la dificultad que represente un primer intento, ¿no? Tanto para el donante que a veces no ve muy claro el resultado de esa aportación como para el joven que está recibiendo ese apoyo, ¿no? No va a costar tan fácil como uno lo imagina, pero vale la pena no desistir, ¿no? El segundo yo creo que será informarse, escribirnos. Tenemos grupos ahí donde damos información de qué hacer, las propuestas de universidades, de carrera, los requisitos, las situaciones para que quizás uno no llegue al punto de la ingenuidad o de la ilusión de algo que no puede ser o no lo que nos guste, que vaya lo más informado para precisamente hacer este esfuerzo, ¿no? Y yo creo que el tercer paso es seguirnos en redes, que comenten, que escriban y que compartan esa información, porque a lo mejor uno ya estudió una carrera o ya tiene elegido otro camino profesional, pero siempre va a haber alguien, ¿no? Que necesite este impulso. Y yo creo que a diferencia de cualquier otro proyecto que se haya establecido en otras universidades o en otros proyectos gubernamentales, yo creo que el TEC sí cumple ese propósito de cerrar el círculo en cuanto a cuando uno apoya, uno recibe y uno lo da, ¿no? En este caso, yo soy solo un pequeño caso de 1,300 alumnos que ya egresaron con esta beca y pues eso comprobó que nunca fue un sueño, nunca fue una ilusión, al contrario, que ya hay 1,300 jóvenes en todo el mundo haciendo el cambio que nos hubiese gustado, ¿no? Ver cuando iniciamos este caminar y inspirar, ¿no? A más chavos que se quieran sumar. Yo creo que ese punto sería el último. Qué maravilla. Lo determinante es que sí se puede, que hay que persistir y aprender y como los campeones, volverse a levantar y continuar hasta llegar a la meta. Me encanta.
Una vez dentro del TEC, Carlita, ¿qué experiencias marcaron tu formación como líder y cómo aprovechaste al máximo esta beca? Sí, Lupita, pues yo creo que cada experiencia del TEC fue transformadora en el sentido de que era algo nuevo, ¿no? Para mí, ir a otra ciudad a hacer nuestras prácticas en tiempo real, ¿no? Visitar otras ciudades del mundo para poder aplicar nuestros conocimientos de forma internacional, ¿no? Traer esas mejores prácticas en un beneficio económico cultural para nuestro país. Al final yo lo resumiría que la formación que te dan en sus aulas de verdad te hace sentir, ¿no? Como una persona digna de ir y decidir o forjar su propio destino gracias a las herramientas que te dan. Tanto el conocimiento, ¿no? Que nosotros compartimos con las mejores universidades del mundo por el programa de acompañamiento tan bonito que fue en el Centro de Vida y Carrera, incluso para chavos como nosotros, ¿no? Encontrar nuestro lugar en el arte, el deporte o la misma educación, ¿no? Como un potencial humano de transformación y sanación también que a veces nosotros específicamente o algunos de nosotros por nuestro contexto no conocemos. Yo creo que es lo más humano que tiene la institución. Y el tercer paso, yo creo que sería el conjunto, ¿no? De todas estas habilidades y apoyo probados en la incorporación, ¿no? A círculos de verdadero cambio, ¿no? Por ejemplo, yo creo que hoy como Exatec ya veo que todo lo que desarrollé como universitaria, con sus dificultades, aciertos y errores, fue una persona nueva, ¿no? Con respecto a lo que quería hacer, lo que empezó a descubrir y lo que está haciendo. Entonces, este proyecto de saber que funcionó, el haber entrado como una materia prima, ¿no? Como un diamante en bruto, sin ningún tipo de trabajo ni especificación, hace que hoy los chicos se vuelvan, ¿no? Ya esa luz o ese guía o ese faro en sus organizaciones, en sus comunidades y en su vida diaria, ¿no? En su familia. Yo creo que eso es lo más bonito, que sirves como un ejemplo de inspiración a ti mismo, de no haberte rendido ante las dificultades y haber completado un proceso de educación y que te inspira a mejores cosas, ¿no? A mejores proyectos y si a lo mejor te quedaste con una licenciatura bilingüe nacional, buscas una maestría, ¿no? Ahora a un nivel más grande y más competitivo. Entonces, hoy como asociación eso hacemos, dirigimos el esfuerzo de comunicación del testimonio de estos 1,300 egresados y los platicamos de vez en vez para que puedan descubrir que en el TEC hay muchísimas razones hoy para acercarse y seguir innovando en nuestras profesiones y en nuestros círculos de impacto, en nuestras empresas, en nuestras familias inclusive, pero también hay un lado muy humano que sigue existiendo y que sigue buscando apoyo y que sigue intentando darse a conocer porque nos habla de un nuevo proceso del mundo en general, ¿no? Donde cuando la situación es muy difícil allá afuera, vale la pena regresar a ver y buscar valor en lo que aquí, como mexicanos y como vecinos, ahorita que estamos entre Guerrero, Oaxaca y Chiapas, exportar, ¿no? La maravilla que es México y el amor y la luz que ahorita va a hacer muchísima falta. Entonces, el ser parte de un proceso de transformación tan grande a mí me llena enormemente el poder compartirlo, ¿no? Como testimonio más de esta cadena de reciprocidad que es Líderes del Mañana. Así es, Carla. Si comparas a la Carla de antes de la beca y a la Carla que hoy lidera proyectos financieros y de inversión, porque son opuestos, Carlita. Empezaste en una situación especial que te llevó a buscar una beca y ahora tú eres la que estás financiando proyectos, sueños, esfuerzos, compromisos, mentes. ¿Qué cambió tu mentalidad y visión de impacto? Sí, yo creo que es muy bonito verlo de esa forma en la que uno a veces eh, necesita, ¿no? Yo creo que esa percepción de mí de necesitar o buscar o solicitar un apoyo económico claramente que en su momento llegó y no solo por el TEC, sino por muchas manos y organizaciones que nos apoyaron con tiempo, recursos y programas de capacitación, se transformaron, ¿no? Para precisamente ahora esa intención hacerla una dirección, pero con acuerdos o estrategias específicas, ¿no? Entonces no es solo querer ayudar o querer devolver o querer pagar, sino es querer diseñar
¿no? O sea, comenzar a escribir y a realizar una historia donde este enfoque pueda ser ahora no desde la escasez, sino de la prosperidad, ¿no? En el caso de los Yes. recursos financieros o de la gestión, que fue lo que yo aprendí, pues era tanto mi deseo de transformar esa realidad que ahora ya no pienso, ¿no? En si pudiera hacerlo, cómo pudiera hacerlo si alguien me ayudara, sino es cómo voy a empezar yo desde lo que tengo a hacerlo. Entonces, ese diseño de soluciones de impacto sostenible en los negocios, ¿no? Que es lo que muchos de nosotros estudiamos, pero a lo mejor también a través de los ingenieros o los científicos que están buscando la inserción de un modelo más justo y equitativo en términos de todo tipo para la humanidad. Yo creo que ahora es cómo vamos a financiarlo, ¿no? Cómo vamos a buscar la manera de generar esa solución a largo plazo, ¿no? Que es lo único que garantiza la vida de los proyectos en el plazo de los años, ¿no? Entonces yo creo que ahora la manera en la que veo las cosas es que no hay un imposible como tal, ¿no? O sea, no hay barreras que nos limiten, sino todo lo contrario, hay soluciones que se pueden establecer para llevar nuestro potencial al infinito. Entonces yo creo que esa manera de pensar yo no la hubiera concebido si no hubiera sido gracias a una beca de la magnitud que fue Líderes del Mañana, ¿no? Porque no es solo el ponerte en un lugar y ver qué pasa, ¿no? Sino es darte las claves y el acompañamiento completo para que eso que tú decidas hacer el día de mañana pueda ser una realidad y no solo algo aislado, ¿no? O un capricho que alguien quisiera, sino algo que viene de la voluntad, sin límites. Actualmente eres presidenta Exatec de Líderes del Mañana. ¿Qué implica este rol y qué tipo de actividades realizan para fortalecer la comunidad? ¿Cómo vinculas a las generaciones? ¿Nos puedes profundizar un poco más de tu rol, por favor? Sí, sí, claro que sí. Ahí no sé si pueda compartir un pequeño flyer. Sí, Sí, Perfecto. ya te claro que doy sí. acceso. Dame un segundo. Sí, claro, sí, no, bueno, justamente esa parte, digo, nosotros tratamos de llevarla siempre donde vamos porque es muy bonito ver que han habido resultados a pesar de que es muy pronto el tiempo en el que, como mesa, digo, ya tenemos 3 capítulos de mesa Exatec, pero esta que presido Listo. es la tercera y es un componente internacional muy padre porque nosotros creemos firmemente en que, bueno, los testimonios tienen una razón de ser, ¿no? Que es el compartirlos. Entonces, como asociación, pues un poquito de las actividades que llevamos a cabo es entre generaciones precisamente. Vemos a asociaciones ya con tiempo consolidadas de hace años, que tienen redes de contacto impresionantes, que muchos de ellos incluso como asociación han fondeado becas completas y pedimos su consejo para poder transmitirlo con eventos de entre nuestra generación, regresos a casa, rifas, fiestas y demás, pues poder compartir, ¿no? Y llegar hasta 1,300. Entonces, tomamos inspiración de esas asociaciones mayores, volvemos a contactar con estos eventos, con compañeros de generación, ex amigos de todo México y del mundo. Tratamos de hacer, al menos entre Monterrey, Ciudad de México y Guadalajara, pues los centros de influencia. Y en cada bienvenida generacional, pues tratamos de estar presentes, ¿no? Para anticipar a los que ya se van a graduar a nuestro programa y darles un testimonio igual a los chicos de todo lo que estamos haciendo como comunidad a partir de entonces, ¿no? Entonces, nuestro último gran evento fue en Monterrey. Rifamos un alebrije en forma de borrego, precisamente elaborado por unos grupo de artesanos coordinado por un compañero Exatec. Y esperamos un poquito más de este tipo de proyectos para todo 2026 por todo el contexto político y social que se viene para México rumbo al Mundial y pues seguir trayendo, ¿no? Entre colaboración con asociaciones, donantes y personas que están tan apasionadas como nosotros a hacer el cambio, pues este tipo de eventos, ¿no? Entonces el siguiente es en Ciudad de México, la cumbre también para Exatex va a ser aún en Ciudad de México y nosotros pues tratamos de volver toda esta pasión primero nuestra institución como organismo formador de cada uno de nosotros en nuestras almas mater y pues también para la comunidad en general, ¿no? Yo estoy muy agradecida con Acapulco, con Oaxaca, con Chiapas por todo lo que he vivido como consultora de proyectos sociales y yo espero seguir
así mi vida hasta que otro proyecto venga en marcha. Qué maravilla. Vamos a pasar ahora al tema de tu impacto profesional. Hoy trabajas en FinTech, inversión y proyectos estratégicos. ¿Qué habilidades desarrolladas gracias a tu formación fueron determinantes en tu trayectoria? Y claro que sí, yo creo que el espíritu emprendedor, o sea, es parece muy imaginativo, pero el espíritu emprendedor con sentido humano y la competencia internacional es lo que me ha hecho a mí, por ejemplo, ahorita en el lugar en el que soy, como la primera consultora en el estado con estas características, pues es muy competido el sistema y como todo en México es muy difícil posicionarse desde el primer momento, pero no pierdo la fe porque sí lo veo pasando gracias a la formación que tuve, ¿no? Las herramientas, los proyectos, los tipos de trabajo desde el becario hasta el trabajo en campus, las prácticas profesionales nacionales, internacionales, hacen que de verdad tú te sientas competente, ¿no? Y el punto, la industria, el proyecto o el tipo de empresa en el que te ubiquen, pues al ser Exatec no es solo una red de referencias, ¿no? De acuerdos o de eventos de networking, es demostrar las capacidades a un nivel profesional y ético para brindar soluciones reales e innovadoras. Entonces yo creo que es 100% clave el que el día de hoy esté con la mentalidad de que tanto de mi empresa personal o de los trabajos con las empresas que me emplean, pues dar un nivel de calidad humana y profesional excelente. Entonces yo creo que el core o el proyecto de egresado que diseñan para cada uno de nosotros cuando hacemos nuestro currículum desde el primer semestre, pues es lo que nos garantiza, ¿no? Que allá afuera vamos a ser capaces de no solo de innovar o de cambiar toda la estructura, sino de dar un valor bastante real al mercado. Entonces yo creo que eso es lo que me ha asegurado que en cada uno de los proyectos que he podido tanto ser parte como coordinar o dirigir, pues han sido algo que aporta valor a ambas partes. Me encanta porque veo que complementaste tu licenciatura con una especialidad en Data Science de la UNAM. Entonces, no, qué maravilla. Vas a galope, como dijeran en mi época. Me da mucho gusto. Gracias, gracias, Lupita. Vamos ahora a tocar el tema de mentoría y corresponsabilidades Exatec. En tu camino, ¿hubo personas que te orientaron o mentores que marcaron la diferencia? Ya nos comentaste que fueron tus profesores. ¿Qué papel crees que pueden jugar hoy los Exatec como mentores para jóvenes que aplican a líderes del mañana? Y yo pienso que, como bien lo mencionas, desde el momento en que uno convive con muchachos 16, 17, 18 años que están por dar ese paso importante, no temer en compartirles una solución como esta o cualquier otra que tenga nuestra institución como Alma Mater y otras, claramente, pero en un proyecto como este, yo he visto muchos compañeros que a la larga, por ejemplo, a pesar de no haber quedado líderes del mañana, siguieron su educación en otros ámbitos y una segunda carrera o un diplomado en el TEC lo buscaron porque hay algo en nuestra institución que a veces damos por sentado y hay muchos chavos que ya quisieran no tener esa oportunidad de volver a conectar con nuestra academia. Entonces, difundirla, divulgarla, compartir le pueda cambiar completamente el rumbo, ¿no? Como en su momento para mí lo fue el de mis mentores y aliados. Luego, ya que los muchachos están ubicados o conocen algún líder del mañana o algún chavo que también esté en una condición de apoyo socioeconómico, pues guiarlo, ¿no? A través de estos consejos que precisamente por el contexto de donde venimos no nos son tan familiares y podemos Así. cometer errores no por la instrucción de la academia, sino por factores familiares y conductuales que a veces desconocemos. Entonces, un mentor funge como un aliado, si no un amigo, un hermano, pues sí una figura de cierta respeto y admiración que nos ayuda a entender cómo es allá afuera, ya que uno termina de estar en esta burbuja de cobijo o de aprendizaje continuo, ya es la realidad y el haber contado con la experiencia de un mentor previamente nos ubica en qué sí merecemos, qué podemos solicitar y qué no como egresados. Entonces, para algún mentor también
que escriba entre las asociaciones Exatec, siempre el contacto es muy directo y para no entrar en algo burocrático, que en su momento para mí lo fue el Excel del mentor y un programa muy estricto, es naturalmente acercarse a este tipo de eventos en los que estamos presentes, saber si hay entre los chicos alguien que quiera un mentor y así se ha dado. Por ejemplo, hay la presidenta del Club STEAM de Tecnologías para Mujeres de Exatec, que es oaxaqueña, pues hasta Monterrey fuimos la cumbre el año pasado y una chica la admiraba tanto porque pues al ser de la misma comunidad, ella quería entrevistarse, ¿no? Con esta Exatec y le fue cumplida la intención y eso es padre porque uno lo ve pasando en una red tal cual de networking y eso nos hace que precisamente hay Exatecs en todo el mundo, alguno aportará valor a nuestra red, pero también cobijo cuando estamos en lugares distintos o esparcidos del mundo. Entonces, con este tipo, este consejo, yo he asegurado que muchos de es tan genuina y tan natural como cuando éramos estudiantes. Claro, y aparte, eh, yo digo que ese vínculo con tus mentores no se pierde, se queda en el tiempo y durante el proceso, durante la licenciatura, durante tu periodo de estudio en el paso por el TEC es importante porque de repente tiene uno sus bajones, vaya, tanto las alegrías como las partes no tan alegres y necesita uno de ese refuerzo emocional y de ese apoyo, ¿no? de, de, de las personas que, como bien dices, uno admira y uno trata uno de afianzar para que sean tu faro de luz y continuar, porque así es, o sea, no te puedes dar el lujo de que hasta aquí me echo para atrás, no, hay que terminar porque hay que terminar. Así es la vida misma y es bonito como todo, ¿no? A veces está arriba, a veces está abajo, pero es bonito acompañarse con alguien más en el camino. Entonces eso, cuando viene de alguien que vivió lo mismo que uno, que compartió, si no materias, pues hay algún grupo de apoyo, se siente muy bien. Muy bien, vámonos ya al mensaje final, Carlita. Y si en este momento un joven oaxaqueño con talento o una joven oaxaqueña con talento, pero sin recursos o los suficientes recursos, porque pues ya las colegiaturas del TEC no son tan fáciles, nunca han sido, pero No. definitivamente están complicadas. Y te está escuchando en este momento, ¿qué le dirías? Ya los exate que podrían ser mentores, ¿qué les dirías para que se sumen, para que nos unamos a esta cadena de favores en beneficio de nuestro país, de nuestro contexto y a seguirle apostando al capital intelectual para el mejor desarrollo de nuestras comunidades y por ende de nuestro país? Perfecto, Lupita. Sí, pues yo creo que primero a los jóvenes yo les diría que si les interesa, primero que nada, seguir, ¿no? Continuar con sus estudios, la única pregunta que tienen que hacerse es si ese estudio o esa intención de buscar un camino diferente, ¿no? A las opciones que tienen en su lugar de origen, pues es buscar, ¿no? El propósito en esa solución, ¿no? Si el propósito es tan transformador como cambiar uno mismo y el entorno, el que veo, mi familia, mi cuadra, mi comunidad, mi pueblo, mi ciudad, o sea, con que sea algo tan honesto y tan genuino como una conexión con tu raíz o tu poder transformación honrando esa raíz, pues es aplicar, ¿no? Aplicar porque ya lo demás es el límite, ¿no? El cielo. A veces creemos que esa razón que vemos es lo que nos excluye de poder recibir algo tan bonito como lo es, y no, es todo lo contrario. En mi caso y el de muchos chicos que hoy son hasta premiados internacionalmente por esa ilusión, pues es el refuerzo, ¿no? De que es precisamente esa intención, ese propósito de transformar la realidad que nos da la genuina capacidad de cumplir, ¿no? Nuestros sueños con ella. Entonces, apliquen, que no se queden en un no o en un sí o incluso en la misma licenciatura, que descubran esa pasión a través del TEC o cualquier otro medio porque vale la pena, ¿no? Llevar
la educación a esos lugares donde simplemente pudiera parecer un sueño, ¿no? Que sea una realidad transformadora, como en mí y en todos mis compañeros sucedió, pues hay muchísimo espacio y muchísimo apoyo todavía para que eso sea. Pues para alguien que quiere ser donante Exatec, pues que se sume también, que acompañe ese sueño, que lo haga ver en realidad en muchos otros casos y que vea que estar cerca de este proyecto transformador trae muchísimas bendiciones y también muchísimo trabajo en colaboración y pues estamos aquí todos para hacer eso realidad. Sí, adelante. Sí, yo tengo Agradecemos, perdón, Lupita, yo quisiera preguntarle algo a a Carla. Carlita. Ujú. Bueno, dos cosas, ¿no? La primera es, ¿qué sentiste? O sea, ¿qué sentiste cuando te dieron la noticia de que estabas becada por Líderes del Mañana? ¿Qué emociones? ¿Qué le dijiste a tu familia cuando pasó esto? Sí, claro que sí, pues esa primera respuesta que te da el TEC de vas avanzando, vas bien, sí te ilusiona muchísimo porque lo ves pasando cada vez más cerca, pero ya cuando te dicen el sí definitivo, yo me acuerdo que en ese entonces y todavía cuando entras al portal habían unas letras azules, ¿no? Que te decían bienvenida o bienvenido al TEC de Monterrey y entonces era muy, muy impresionante porque mi familia medio sabía que apliqué, medio ya estaban contentos con que ya estaba iniciando mi universidad, como que ya se habían acostumbrado a la idea de mí que ellos tenían por nuestro día a día y cuando es el genio, que también era azul para variar, ¿no? O sea, de que bueno, ya tienes el camino o el vehículo para hacer realidad tus sueños. ¿Qué es lo que desearías, ¿no? A partir de aquí. Si entra mucho, un poquito de miedo, entra un poquito de sentimientos encontrados, pero sí la ilusión más grande de que a partir de ese punto yo ya podía decidir como el genio, ¿no? Qué quería hacer, cómo quería verme en un futuro y ahí es donde estamos todavía con mi familia, ¿no? ¿Qué más se puede hacer aparte de Líderes del Mañana, pero ahora como egresado? Oye, y te quisiera hacer una segunda pregunta. Esto tiene que ver un poquito más con, tengo un hijo te doy un poco de contexto, ¿no? Tengo un hijo que está en la secundaria, ¿no? Y pues digo, cada quien vive las adolescencias de maneras totalmente diferentes, ¿no? Yo quiero preguntarte, ¿siempre fuiste súper aplicada? O si no lo fuiste, ¿en qué momento dijiste, tengo que echarle ganas y ponerme al mil en la escuela? No, claro, también. Yo creo que la respuesta es cuándo debemos ponernos al mil en la prepa, porque al líder del mañana no le importa la primaria o el kinder o la secundaria, le importa la prepa. Y yo creo que como tú bien dices, si la intención a veces de la adolescencia es las peleas, el que uno ve que su hijo tiene su superpotencial, pero se distrae a veces, yo creo que la vida es tan natural que nos pone siempre donde debemos estar y aunque yo igual en la primaria o en el kinder, bueno, cuando uno va desarrollando, ¿no? Habilidades cognitivas que entran en examinaciones y demás, pues sí era muy, muy competitiva, pero hubo un punto en la secundaria donde me volví más espiritual, ¿no? Más artística en ese aspecto. Y pues la autoexploración del uno mismo, la rebeldía, hizo que sí a lo mejor permeara un poquito ahí en la secundaria, pero ahí en la prepa mismo es cuando ya uno, por, por madurez o por conciencia, ya dice, bueno, ya sí voy a seguirle echando ganas y lo que pide el TEG es eso, nada más que tengan 90 pero sí un espíritu más allá de la mente cuadrada, ¿no? Entonces a mí sí me sirvió esa época de rebeldía, no lo tiro en saco roto, porque aunque no era la excelencia, pues sí conocí las misiones, fui tan aventurera, tan desafiante de conocer más allá de mi comunidad y fue que topé con la realidad de muchos jóvenes, niños, adultos que me dieron a conocer que yo con el privilegio de haber nacido viva o con padres que me quieren o con un potencial imaginativo muy, muy grande, pues debía encaminarlo, ¿no? Y en este sentido espiritual, ponerlo en disposición del gran plan del universo para que otros chicos sí pudieran, ¿no? Entonces, no castigarlos tanto porque a lo mejor están en épocas de rebeldía en la secundaria o finales de primaria, sino que conozcan y que crezcan para que ya en la prepa ya ahora sí puedan aplicar. Nada más es eso. Ok, bueno, y ya regresando, digo, perdón, Lupita, y bueno, No, está qué muy miedo. bien, está muy No, bien. no, Es porque parte, es creo que parte. ojalá esto lo escuche mi hijo, porque bueno, ya. Sí, no, gracias, le eche ganas nada más. Ahorita que disfrute, pero ya en la prepa ya, ahora sí que le eche ganas.
Sí, sí, o sea, lo digo porque, bueno, y también platicaba con Lupita hace algún tiempo, ¿no? Y creo que cada adolescencia es diferente, pero a veces yo le digo, yo espero en algún momento que pase lo que dicen, ¿no? Que le caiga el 20, ¿no? Que un momento sea un momento de quiebre totalmente, ¿no? Y hablando hasta en temas ingenieriles, cuando es la tangente y rompe, ¿no? Así ya, totalmente, porque a veces dices, no Sí, sí, veo. siempre Sí. No No veo veo la cuándo, ¿no? luz, no Cuándo veo se va a la dar cuenta. Sí. Pero bueno, a ver, siempre llega. ¿qué le dirías a un chavo como él, ¿no? O sea, qué mensaje tú le darías? No, eso que está súper bien, que viva, que juegue, que se desvele, que vaya y corra, porque va a haber un punto en el que ya la vida solita los puede poner, ¿no? Tanto a niños como a niñas en una situación donde hay que tomar responsabilidades y ya la vida es no solo preocuparte porque tú tengas todos los dulces o todos los juguetes, sino también empezar a compartirlos y a ver ese tipo de responsabilidades de un niño ya más grande, de uno ya mayor, entonces que disfruten la vida, pero que a esta corta edad se empiecen a preguntar, ¿no? ¿Cómo puedo vivir una vida con más significado, ¿no? Con más propósito, llevar mis intereses no solo de lo que veo en el TikTok o en el Free Fire, sino en el mundo real, ¿no? Que vayan, que conozcan y que vean un mundo que necesita que ellos desarrollen su máximo potencial y por ende su responsabilidad, ¿no? Humana o ciudadana de cuidar de los demás también, como cuidan de uno, el Y ya planeta. ahora sí, Entonces, te prometo que es la última, Lupita. no, dime, dime. Yo aquí Este, tengo tiempo, digan por ahí. pregunta, la pregunta, por favor. mira, yo creo que una de las Sí. características de un líder del mañana precisamente es el compromiso que tiene con la comunidad, ¿no? Eh, Y la verdad es que también platicaba con Lupita. Bueno, te pongo también un poquito a ti en contexto, Carla. Lupita, desde que la conozco, pues, siempre está metido en temas altruistas y en sus negocios y es una mujer sumamente integral en todos los sentidos, ¿no? Pero además de ser integral, pues le mete mucho al tema de altruismo, ¿no? Y yo, pues la verdad es que Nexatex ha sido como de los pocos lugares donde yo he puesto a prueba mi hipoteca social, como diría que David Sí. descanse Noel. en paz, David Noel, ¿no? Eh, un chavo que está en prepa, que está en secundaria, ¿en qué? O sea, a veces también le decía a Lupita, ve, o sea, mis hijos ven lo que hago y a veces pues me acompañan y a veces no, y también yo espero que en algún momento lo repliquen, ¿no? Carla, ¿en qué momento dijiste, quiero ayudar a la gente, ¿no? Quiero hacer algo diferente, como lo que comentabas en Acapulco? ¿Qué fue lo que te metió en eso? Sí, yo creo ahí que fue justamente el momento en donde entra en mí la madurez, que fue, tenía como 14 15 años, porque para ir de misiones o de excursiones en la secundaria, pues tienes que tener cierto nivel, ¿no? Ya de madurez o de cuidado que demuestre, ¿no? Que vas a estar bien solo al cuidado de otros adultos. Entonces, yo me acuerdo que antes de ir de misiones hacía estos comentarios, igual en mi rebeldía o en mi adolescencia, que sí, siempre fui una chica, la verdad, consciente a lo mejor de su entorno por el mismo nivel de estudios que a veces los mismos chicos manejan en sus círculos de estudio, pero creo que a pesar del nivel de intelectualidad era más como, ay, bueno, esa gente, ¿no? Esas personas que se pierden una semana completa de vacaciones y van a las comunidades alejadas en las montañas, no tienen que hacer, o sea, yo en mi mente un tanto, ¿no? De falsa superioridad ética, moral, decía, no, pues es algo perdido, ¿no? Al vano, al tiempo. Entonces una chica que ya había ido de misiones en tiempo atrás me dice, es que tú no sabes, ¿no? Si tú no puedes, si tú no has vivido algo en una conexión así, tanto con la naturaleza como con los seres humanos de un lugar distinto a tu realidad, no puedes opinar. Y entonces, muy desafiante, yo dije, bueno, tengo que ver, ¿no? Tengo que ir y conocer qué es eso de lo que me hablan y yo hoy no conozco. Entonces, cuando doy ese primer contacto de ver que a pesar de justamente las condiciones en casa no son las mejores, pues uno vive infinitamente mejor que el 60, el 70% de la comunidad allá afuera. Entonces, incluso cuando uno no tiene el privilegio de haber sido capaz de pertenecer a una esfera como la del TEC naturalmente, pues tampoco vive situaciones de hambre, de pobreza, de violencia, de inseguridad, de desigualdad,
de escasez como lo vive tu alrededor un poquito más lejano, ¿no? Entonces yo creo que en ese momento que vivo la experiencia es cuando yo me comprometo a hacer lo que esté en mí para que esa situación, si bien no se transforme como más allá de mis capacidades humanas lo pueden hacer, pues sí dejar, ¿no? Algo bien cimentado en cuanto a un legado, ¿no? Que se vuelva esta cadena de favores a futuro. Entonces yo creo que muchas veces justamente eso a veces los padres se encargan, a veces no por situaciones que tienen, no pasa nada, pero es un golpe que hoy incluso veo a los chicos, a pesar de que mucha gente los acusa de irresponsables o de desconectados, ven en su celular muchas partes del mundo muy humanas que no son de lo que nosotros le decimos. Ellos van, se meten, se clavan y sí he visto, sí he platicado con sobrinas y niñas pequeñas, alumnas que ya lo traen, ¿no? O sea, ya no tienen que ir y salir de su comunidad para vivirlo, ya lo ven en el celular y eso puede ayudar, ¿no? A desarrollar un entorno más empático si se bien encamina, ¿no? Como fue en mi caso, o un poquito más indiferente, ¿no? Cuando de plano a alguien no le interesa esos temas. Pero yo creo que sí, todos como humanos sentimos esa empatía de sentir lo que siente el otro y exponernos a esas situaciones del mundo, yo creo que es lo que hace que crezcamos como humanidad. Entonces, sí, no, no pasa nada. Si no es por una cosa, es por la otra, y ya los 14, 15, 16 son muy decisivos para las infancias el día de hoy. Oye, ¿y tus papás estaban en este tipo de cosas como tú? ¿O tú Sí, fuiste pues la primera? mi papá sí es un gran hombre, yo lo admiro mucho, los dos siguen vivos, siempre, pues al ser, ¿no? Igual originarios de comunidades, en Oaxaca está en la costa los pueblos Ñu Sabi, de los pueblos de la Mm. lluvia, entonces mi familia ambos, por ambos lados, tanto por afrodescendencias o como por respeto a estos ancestros, y han sido muy conectados a esos principios de respeto al ambiente, de una vida responsable de trabajo, o sea, sí, yo creo que incluso ambos, yo sé que si ambos también se les hubiera apoyado en su momento con un incentivo a seguir estudiando, hubieran sido catedráticos o profesores muy buenos. O, mi papá es contador, se quedó en una carrera de técnico en contabilidad y mi mamá fue ama de casa, pero mucho tiempo se dedicó a la cocina. Pero sí, ambos me dicen que en su manera de pensar o en sus círculos de jóvenes, cuando llegaron a estudiar, fueron muy, muy apreciados. Entonces, yo creo que de ahí viene el talento. Yo pienso que es por ahí. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, Lupita, perdón. Gracias, Fer. No, gracias a ti. Carlita, gracias por tu tiempo, lo agradecemos profundamente por compartirnos no solo tu experiencia y liderazgo, sino también tu visión humana y solidaria sobre el verdadero significado de servir. Tu labor frente a líderes del mañana nos recuerda que la educación transforma vidas, pero también comunidades enteras, cuando va acompañada de empatía, compromiso y acción colectiva. Tu mensaje nos inspira a toda la comunidad de Exatec a seguir participando activamente, a sumar voluntades y a creer que invertir en el talento joven es sembrar esperanza, equidad y desarrollo sostenible. Sin duda, Carlita, tu ejemplo reafirma que el liderazgo con propósito deja huella y construye futuro. Muchas gracias por esta preciosa entrevista. Gracias, Fer, por acompañarme a entrevistar. Una maravilla y esperamos que no sea la última entrevista, seguir continuando y viendo cómo va evolucionando tanto tu carrera como tu acción en Líderes del Mañana. Muchas gracias, Carlos. Claro que sí, muchísimas gracias a ambos, gracias Fer por el contacto y muchas gracias Lupita por tu tiempo y cualquier cosa que necesiten, estamos tanto mis compañeros de mesa y yo listos para ayudarles a compartir, ¿no? Cualquier cosa que necesiten del programa y de nuestras vivencias en el TEC. Gracias a ambos. Gracias, Gracias, gracias. Carla. Gracias a todos, muchachos. Y nos seguimos viendo en el siguiente podcast. Así que no se Sí, olviden de darle like sí, claro que sí, y descansen. suscribirse, ¿no? Y Para que compartir, por superemos favor. los 25 subscribers que tenemos No Sí, tenemos actualmente. perfecto, más. ya vamos a Pero ser ahí 26. vamos, ahí vamos. Muy bien. Dale, adiós.